Hola a todos, bienvenidos. Hoy quiero que hagamos una pausa. Hoy es el día para parar, llevar conciencia a algo que está siempre por ahí dando vueltas, pero que realmente no le prestamos la debida atención, el debido tiempo, el debido respeto. Así que hoy vamos a hacer una pausa. Vivimos en un mundo acelerado, un mundo que muchas veces nos invita a adormecer lo que sentimos, y en esa búsqueda de respuestas o de alivio o de simplemente escape, la humanidad se ha topado con el reino vegetal. Pero hay una línea muy delgada, casi invisible, que separa la sanación profunda de la autodestrucción cuando hablamos de este tema. El contenido de este vídeo es estrictamente educativo, informativo y cultural. No constituye el asesoramiento médico, psicológico ni legal. El uso de plantas de poder y de sustancias psicoactivas conlleva riesgos y debe ser abordado bajo contextos tradicionales, legales y con guías experimentadas. Este canal no promueve ni incita al consumo de ninguna sustancia ilegal o controlada. Seguramente habrás escuchado hablar de ayahuasca, de peyote, del cannabis, del tabaco sagrado, del rapé. Quizás lo ves en redes sociales como tendencias de bienestar, o por el contrario lo ves como sustancias peligrosas o simples sustancias químicas para usarlas un fin de semana de forma de escape, o quizá como algo para recrearte de esta vida, pero en realidad no has profundizado de qué se tratan y por qué están aquí. Son plantas maestras, tienen un espíritu, tienen una voz, es decir, que hablan. Y si las buscas desde el ego o desde la adicción desmedida, el espejo que te pueden manifestar es muy doloroso. Así que abróchate los cinturones, que nos vamos a este viaje profundo para conocer de qué se tratan las plantas maestras y las plantas sagradas. Y no solo eso, vamos a mirar también otras plantas que tienen poderes muy profundos, curativos y de sanación, que son plantas medicinales. Entonces, este video es bastante abarcativo, no es solamente para ciertas personas. En el proceso en el que fui preparando este video, que ya es hace tiempo, este video se viene cocinando hace muchísimo. Creo que nunca estaré lista para hablar de esto porque es un tema que requiere mucho respeto, precisión en lo que uno va a compartir. No es algo que se hace así nomás, pero sí es algo que corresponde a la voz de mi espíritu, a la voz de mi alma. Mi espíritu me dijo: Vane, quiero que hables de esto. Entonces me grabé ya un par de veces hablando de esto y no era el momento. No era el momento, me quedaban cables sueltos, me quedaban cositas, así que estoy acá con un video bien preparado, pero que también va a ir fluyendo al son del corazón, ¿sí? De alguna forma voy a tratar de aquí colocar la voz de las plantas, que se comuniquen, que pueda llegar. Y este video es para las personas que no conocen sobre las plantas maestras, para las personas que de alguna forma lo tienen enjaulado, ¿no? A todo este tema como cierto tabú o entre mitos y leyendas, ¿no? Y que le tienen ahí como algo: uy, esto es peligroso, eso está prohibido, esto es malo. Entonces, este video es para esas personas, como también vamos a hablar para las personas que quizá sí quieren acceder a un contacto con las plantas y conocer y sienten el llamado y necesitan profundizar un poco más respecto a cuál es el uso que corresponde, que no. Entonces vamos a abarcar esa parte también. Y este video también es para las personas que hace tiempo están metidos en el mundo de las plantas medicinales y quizá lo que voy a compartir hoy, desde mi experiencia personal, pueda servirte también para que tengas una claridad en contacto con estas plantas, ¿sí? Para que no haya un uso desmedido y para volver al centro y en equilibrio. Entonces voy a hablar para 3 tipos de personas diferentes que pueden o tener algo que ver o nada que ver con las plantas medicinales. Si no tenés nada que ver y estás en este video, es por algo.
es por algo, que necesitabas escuchar, integrar esta información. Así que lo que yo puedo decirte es que abras tu corazón, que abras tu mente y que trates de conectar más allá de la programación que tengas respecto a las plantas medicinales. Abre, abre, abre las puertas de tu corazón. Así que ya estamos listos para introducirnos profundamente en todo lo que tiene que ver con plantas maestras, plantas de poder. Pero este viaje no es solamente para las grandes experiencias místicas que transforman nuestra mente. También quiero hablarte de la medicina sutil, como lo puede ser una manzanilla, un toronjil o la ruda, ¿no? Porque quiero abarcar esta parte del alma verde de nuestro planeta y que entendamos que todo está vivo, todo tiene espíritu. De ahí partimos para poder introducirnos en todo este tema de las plantas sagradas. Todo vibra, todo está vivo, todo tiene espíritu, todo está en constante movimiento. Y es así. Si estás viendo este contenido es porque una parte de tu ser resuena con que todo está vivo y todo tiene espíritu, o porque una parte de tu ser necesita escuchar esto, más allá de la mente. Todas las plantas tienen su medicina, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de un tecito de manzanilla un martes a la tarde, no hace falta que sea un viernes, un fin de semana, como lo son con las plantas maestras, ¿no? También nos devuelven a nuestro centro, nos calman esa indigestión, esos ovarios inflamados, por ejemplo, cuando estamos cerca de menstruar, un tecito de salvia, una compresa de salvia. Si pones la ruda en la puerta de tu casa, ahuyenta el ingreso de malas energías. Si sahumas romero seco, saca todo lo que está ahí adentro que no corresponde. Una práctica de la agricultura biodinámica que me gustó es biodinamizar el agua de un lado al otro, el agua con la que vas a regar tus plantitas. Entonces agarrar el romero, un gajo enorme de romero, de hojitas de romero, y meter en esa agua e ir echando en todos los lugares donde vas a poner tu huerta y en tu espacio, digamos, con todo el patio o jardín, como le llames, donde van a estar tus plantitas sembradas, imagínate. A lo que voy con todo esto es al entendimiento de que todo tiene relación con todo. Imagínate, el romero, qué fuerza trae, ¿no? Pero no solo el romero, cualquier planta de poder, puede ser la ruda también. Limpiar energéticamente y vas delimitando hasta dónde pueden ingresar las energías externas y hasta dónde tú permites y hasta dónde no. Como desmalezar tu jardín. Desmalezar tu jardín es avisarle a las plantas: aquí no quiero malezas. Es como limpiar la mente. Aquí, en mi mente, no quiero malezas. Tu jardín es tu mente, de alguna forma, ¿no? Entonces quitas las malezas y dices: aquí no quiero malezas. Entonces la naturaleza entiende y no crecen más malezas. Una vez que la quitaste 5 o 6 veces, ya está, ya no vienen más. Entender que hay una relación con el alma verde del planeta para poder introducirnos en todo este tema que vamos a hablar. Es un tema bastante largo, tengo una lectura también que quiero hacer acerca de este libro, este hombre que decodificó muchas cuestiones importantes para la humanidad en cuanto a geometría, en cuanto a energía, en cuanto a conexión con el yo superior, en cuanto a conexión con otros planos y otras dimensiones. Y hay un pequeño apartado donde él habla de las medicinas ancestrales y se los voy a leer también. Así que listos para sumergirnos, ahí vamos. 1, 2, 3. La ayahuasca, el peyote, el tabaco, el rapé y el cannabis. Vamos a entender cómo actúan. Cuando se usan desde el respeto, ¿qué pasa? Y cuando caemos en la trampa de la adicción, ¿qué pasa? La importancia de tener en cuenta el espíritu de cada planta. Cómo integrar los yuyitos medicinales para sostener nuestro día a día. Si sientes que este mensaje resuena contigo, te invito a suscribirte, a dejar un me gusta y sobre todo a quedarte hasta el final. Como ya he dicho antes,
Abre, abre, abre las puertas de tu corazón y de tu mente. Ayahuasca y peyote son dos plantas maestras de las que yo voy a hablar hoy. No voy a profundizar en otras, si bien hay varias, pero no tengo el conocimiento interno y personal para poder compartirlo porque no he interactuado mucho con otras. Entonces vamos a hablar de estas plantas maestras, que es lo que entiendo cómo funcionan los espíritus, y es desde este lugar que quiero darle voz a estos temas. Así que vamos a hablar un poquito de ayahuasca y peyote, medicinas de introspección profunda, ayudan a sanar traumas reprimidos, nos ayudan a reconectar con el universo y a romper esos patrones destructivos que tenemos. El tabaco tiene un espíritu de uso ancestral que corresponde al rezo. El tabaco es el aliado de nuestra familia. Y cuando me refiero a nuestra familia, hablo de femenino, masculino. En mi caso sería femenino, masculino, tu creación, tu personalidad, quién tú eres, el puente. Entonces, cuando nuestra familia interna está corrompida, cargada de información, podemos llegar a estar como de alguna forma desalineados. Y ahí abrimos portales que hacen que en nuestro campo energético, en nuestros pensamientos, entren energías que nos enferman o que nos hacen sentir mal, o emociones que de alguna forma nos hacen actuar desde cierto lugar en el que nuestro espíritu no actuaría. Y ahí vamos creando una realidad desconectada. Ahí vamos creando algo que no es. Entonces, ¿qué hace el abuelo tabaco? Limpia. Por eso lo conocemos como el protector de nuestra familia. El tabaco, gente, no se traga. El tabaco es de rezo. Con el simple hecho de que tú huelas el humo del tabaco, ya está tocando tu campo energético y está limpiando tu campo áurico. Y si tienes incrustada ahí energías y pensamientos que no corresponden al espíritu, el tabaco las saca. Tiene un poder, el espíritu del Zairi. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, ¿por qué crees que el tabaco ha sido industrializado en un cigarrillo, ¿no? Encerrado adentro de una cajetilla de papel, está llena de químicos y vendida al comercio? ¿Tú crees que el espíritu del tabaco ahí funciona? No. El espíritu del tabaco no responde al mal uso, porque para empezar no se traga, en primer lugar. Y en segundo lugar, el uso masivo sin rezo y sin respeto hace que el espíritu se vaya. Cualquier espíritu, no solo el de las plantas sagradas. Tu propio espíritu, cuando haces mal uso y mala conexión, se apaga. La voz de tu alma, lo mismo. Cuando no escuchas, hay desconexión. Entonces, el abuelo tabaco utilizado con el buen rezo, como por ejemplo con el cachimbo, la chanupa. El cachimbo utilizado en el Amazonas por los nativos. La chanupa utilizada por los nativos americanos, los pueblos originarios de Centroamérica. Ellos conocen el rezo. Ellos conocen el uso del espíritu del tabaco y son guardianes. Entonces, hoy en día, esa es la forma en la que puedes conocer al abuelo tabaco, lo llaman abuelo y ahora voy a explicar por qué, desde un lugar sagrado, porque con tu rezo, él se direcciona hacia donde tú se lo pidas. Abuelo tabaco, limpia este pensamiento en mí. Por favor, abuelo tabaco, enséñame a ver qué es lo que no estoy viendo de mí, por eso traigo este conflicto con mi familia, con mi madre, con mi pareja, con mis amigos, con lo que sea. Entonces el abuelo tabaco te alinea, te quita esos pensamientos borrosos y te devuelve a tu centro. Pero utilizado desde el respeto, no desde el uso desmedido, desde el consumo y la adicción. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del uso con respeto y con cuidado, sin tragar. Padre rapé. Upai Japé, conocido en Brasil, porque nace ahí, es donde un indio estuvo escuchando, un nativo brasilero del Amazonas, escuchó, Padre Rapé le habló y le dijo, mira,
se está usando tabaco en polvo, pero debes utilizarlo de tal y cual forma para que mi espíritu pueda encarnar y limpiar profundamente lo que se necesite limpiar. Y de ahí nace este derivado que es el padre rapé. Hoy en día también hay una industrialización comercializada en Europa, en Alemania, que creo que es Snuff Tabak, algo así, que es un tabaco que se inhala por la nariz. No es lo mismo que el rapé. El rapé es muy distinto. El rapé se utiliza con un pasador, un soplador, porque tú lo que haces es pasarle el aliento de vida a otra persona. Se sopla con un tipí o un curipí. Profundicen en Google que les va a contar todo, pero yo aquí cumplo con informarles cómo realmente funciona el rapé. Entonces no se inhala, no se traga tampoco, se recibe un aliento de vida a través del rapé, que es tabaco en polvo, un porcentaje de tabaco en polvo que puede ser 50% tabaco en polvo, puede ser 70%, depende de la fuerza que tenga, ¿no? El rapé que esté preparado. Se prepara con rezos, se le coloca cenizas de un fuego, porque Upay Japé trae una fuerza de fuego y limpia todo lo que está ahí guardado en el inconsciente hasta acá atrás, y también memorias transgeneracionales, y te trae aquí, desde un lugar en el que te enraiza y te conecta aquí, te limpia energéticamente. Entonces, ¿cómo es el compuesto del padre rapé? Tiene entre 50 o 70% de tabaco en polvo, ceniza, y también puede tener cenizas de otras hierbas. Entonces se le adquieren otros espíritus, como puede ser de cacao, o puede ser samauma o de tsunu, que son árboles nativos de allá del Amazonas, de Brasil, que tienen un poder de alineamiento. Por ejemplo, el samauma es un árbol que en sus raíces está conectado a otros árboles y los alimenta. Es un árbol gigante y él aporta agua a otros árboles. Entonces, ¿a qué te ayudaría? A la conexión. Primero, Pai Japé limpia, te alinea energéticamente, te enraiza, te limpia esos pensamientos que no van y te trae al presente. Calma la mente, abre el corazón, y encima, como él es un espíritu protector, no deja que ninguna energía que no va esté en tu campo áurico. Entonces, Samauma, si fuera el caso, ¿no? Porque cada planta tiene su poder medicinal distinto, no vamos a hablar de todas, pero te cuento un ejemplo solo para que tengas una idea, ¿no? Samauma lo que hace es ayudarte a tener conexiones con otras personas, ayudarte a tener conexiones con vos mismo, con vos misma, y a alimentar a los demás con tu energía sanadora desde el corazón. Entonces, si tú quieres conectar, Samauma. Si tú quieres fuerza masculina y presencia, Tsunu. Si tú quieres abrir el corazón, cacao. Si tú quieres algo más sutil, bueno, depende de cada hierba que elijas. Entonces la base siempre va a ser tabaco y ceniza, y luego se le puede agregar otra cosa. Depende mucho qué tabaco utilices, de dónde lo compres, qué energías pasaron antes por ese tabaco, y así. Existen diferentes tipos de tabaco también, como el mapacho. Los que están en tema sabrán, y los que no, googleen e investiguen. Bueno, así que ahí tenemos el apartado como para tener en cuenta. Ayahuasca y peyote son plantas de introspección profunda que nos ayudan a sanar traumas, como ya he dicho, reprimidos, a conectar con el universo y a romper patrones destructivos que cargamos hace mucho tiempo. Nos muestran. Y padre rapé o tabaco en chanupa, en pipa sagrada o en cachimbo, lo que hace es elevar nuestro rezo y proteger nuestro campo áurico. Los nativos que conectan con el abuelo tabaco, me encantan las ceremonias porque me recuerdan a una ceremonia que los guaraníes tenían con el mate. El mate, la hierba mate, ka'a en guaraní. Los nativos guaraníes lo colocaban como en un cuenco bien grande y tenían su mate. Yo no sé si cada uno tenía su propio mate o era un mate para todos.
yo creería que es un mate para todos porque así lo hacemos en Paraguay. Se comparte el mate, todos de la misma bombilla, ¿no? Y es una costumbre muy hermosa de compartir. Esta costumbre viene de los guaraníes. Los guaraníes lo hacían para rezar. El mate es para tomar en ronda, es mucho más rico cuando tomas en ronda y cuando tomas con alguien, porque compartís el rezo. Cuenco, donde va la hierba mate adentro, en este caso le puse otras hierbitas, y cebas el mate, cebar es cargar el mate, y como también es un espíritu protector y de limpieza, le pides al espíritu del Ka el rezo, la intención que quieras, y le pasas al de al lado, ¿no? Y el de al lado recibe tu rezo cuando lo tomas. Luego él se va, le pasa al de al lado y así va pasando la ronda. Esa era una costumbre de los guaraníes. Y con el tabaco sucede lo mismo. Con el tabaco en pipa, ya sea con el cachimbo o con el chanupa, que es la pipa sagrada de los nativos norteamericanos, de América más alta, más bien en México, creo, del Camino Rojo, algo así. No sé muy bien con precisión, pero alguna vez participé también en alguna ceremonia de chanupa donde hacíamos el rezo, que se cargaba la pipa, se hacían 7 vueltas para que vayamos rezando entre todos. Se puede rezar por el planeta, se puede rezar por otras personas, por el entorno, por la ciudad. Tú le pones el rezo que quieras. En fin, el contacto con las plantas maestras y las plantas sagradas precisamente parte de la conexión con el rezo y con la intención. No es una cuestión así de hacerlo cualquier día, cualquier fin de semana. Y voy a traer una planta más aquí entre las plantas de poder, que es el cannabis, que hoy en día es un puente de gran debate, ¿no? Porque, es como algo que está súper hecho tabú, ¿no? El tema del cannabis está muy reprimido. Por supuesto, siempre hay un peligro, por supuesto, porque cuando no conoces al espíritu de la planta y no entiendes para qué se puso ahí en este planeta, para qué sirve a los humanos, entonces claramente estás haciendo un mal uso. El cannabis es una planta de poder. Tiene una fuerza analgésica y muy reflexiva. Te trae claridades internas respecto a procesos cotidianos que los vives desde tu ego, desde tu historia individual y desde tu personalidad. Entonces no consideras realmente que hay algo más profundo que no estás viendo, por eso se te crea cierta realidad ahí fuera con la que no puedes lidiar. Entonces tú puedes acceder a cualquiera de estas plantas que he mencionado antes, tanto también el cannabis, para pedir que te muestre. Y ella te va a ayudar a ir hasta allá. Si tú lo haces con el rezo debido, por supuesto, no en cualquier lugar, no con tus hijos presentes, de forma social, sino para hacer un trabajo de conectar con la planta, ella te va a mostrar. Te va a hacer conexiones neuronales internas en la que tú vas a poder clarificar: no funciona esto en mi vida por tal cosa que no hice. Tal vez la planta te diga: ve a pedir perdón, ve a pedir disculpas, fíjate que esta parte en ti no está alineada. Te va a traer unas reflexiones muy profundas porque hace unas conexiones que te hacen ver desde arriba. Y es la visión de la planta, es la planta la que te está viendo desde arriba y ella hace que te veas desde su óptica. Por supuesto, si lo haces con conocimiento, con respeto, esto sí funciona. Pero bueno, ahí hay un gran peligro, ¿no? Cuando se usa con intención de escapismo, de desconexión social, el abuso, ¿no? Desde ese lugar hay peligros porque podemos caer en dependencia de la planta y eso ya nos corta de lo que realmente venimos a hacer aquí en la tierra. No venimos a depender ni de ninguna planta ni de ningún espíritu. O sea, son plantas que simplemente colaboran con nuestro camino y nos ayudan a recordar. El poder de lo sutil, como las plantas medicinales y los yuyos, son plantas, ya sea la manzanilla, el toronjil, la menta, la ruda, como mencioné antes, que tienen un poder curativo, ¿sí? Son plantas que de alguna forma nos sostienen, por ejemplo, en procesos que pueden abrir
las plantas maestras, como tal vez vas a una ceremonia y luego puedes acompañarte, luego del proceso vivido, de las plantas medicinales, como sería calmar el sistema nervioso, limpiar el hígado, abrir el corazón, pueden acompañarnos. Y no simplemente después de combinar un trabajo con plantas maestras y luego acompañarte, sino en el día a día y en la vida. Ya sabemos que las plantas medicinales tienen mucho poder, como por ejemplo, no tienen el espíritu de una planta maestra, que ya voy a explicar por qué, ¿no? Pero sí nos colaboran. Por ejemplo, en la antigüedad se desparasitaban con plantas muy amargas, desparasitan el intestino, nos sacan los parásitos. Incluso hasta hoy en día en algunos países de Sudamérica se mantiene esta tradición, tomar ese mejunje súper amargo verde para desparasitarte. En Bolivia, por ejemplo, vas en el bus y la gente lo está vendiendo ahí, no sé cómo se llama, pero bueno, decían el nombre y repetían ahí como medicina, medicina. Y es justo en el cambio de estaciones que se toma, ¿no? Por ejemplo, para limpiar los parásitos del verano y inducirte al invierno, entonces te desparasitas. ¿Por qué? ¿Qué función cumplen los parásitos en nuestro cuerpo? Los parásitos nos ayudan a digerir. Si, por ejemplo, tú consumes muchos lácteos, hay ciertos parásitos que nuestro cuerpo genera para consumir esos lácteos. Si tú, por ejemplo, consumes mucha carne, entonces nuestro cuerpo tiene que generar ciertos parásitos para digerir esa carne. Si tú pones un cuerpo sin vida en la tierra, entonces la tierra tiene que generar unos parásitos para que lo digieran. Es así, ¿no? Lo mismo sucede dentro de nuestro cuerpo. Si tú comes ciertos alimentos, el cuerpo genera parásitos, no sabemos ni de dónde los saca, pero para que se los coman. Entonces, si tú comes demasiado algo muy constantemente, te llenas de esos parásitos de forma excesiva y esos parásitos comienzan a gobernar tu vida y te piden más. Si comes dulces, ojo, unos parásitos horribles, no es necesario comer azúcar. Puedes endulzar con miel y ya, no hace falta, pero los parásitos del azúcar son los peores porque estos tienen prácticamente vida propia y te piden dame más azúcar y alteran el sistema nervioso y nos ponen como locos, es como una droga. Entonces de alguna forma esos parásitos están ahí cumpliendo una función y cuando lo tenemos de manera exacerbada pueden empezar a afectar nuestros pensamientos, nuestras acciones, es decir, quiero solo dulce, quiero solo pan, quiero solo leche, quiero solo azúcar, ¿no? Entonces de alguna forma si nos desparasitamos, volvemos a nuestro equilibrio y ya no estoy tan ansiosa, ya no estoy tan nerviosa, puedo tener mejor sueño y etcétera. Entonces, las plantas medicinales también nos ayudan a desparasitar. Como por ejemplo, el ajenjo es una planta medicinal potente, desparasitante. Y hay otras. El ajenjo macho es uno y la artemisa, que es el ajenjo femenino, es potente porque te saca todo, hasta energéticamente te limpia. Como sería también, por ejemplo, otras plantas. A ver si se me viene alguna así que sea potente, la ruda. Tomas un té de ruda y ya vas a ver, ¿no? Muchas mujeres lo utilizan antes de menstruar, por ejemplo, cuando tienen cólicos, dolores o menstruaciones complicadas, porque te ayuda a que tengas un sangrado más profundo y limpies todo el útero, ¿no? Personas que tienen como... Bueno, esto siempre verlo con un profesional, como decía este vídeo, no pretende en absoluto reemplazar, ¿no?, el acompañamiento profesional de nada ni de nadie, sino que simplemente es informativo y para que podamos compartir desde el corazón nuestros conocimientos. Así que seguimos. Otro tema sumamente importante es tener en cuenta el peligro de la pérdida del respeto. Ya lo mencioné antes, pero lo voy a dejar aquí bien marcado, ¿no? Como tener en cuenta que el abuso y la pérdida del respeto de todo espíritu hace que el espíritu se retire. Si abusas de tu propio espíritu, siendo muy egoico, o siendo muy frío, o muy distante, o muy enojado en la vida, entonces tu espíritu se va. Todo lo que no resuena con el espíritu hace que el espíritu desaparezca, ¿no? Entonces, cuanto más practicamos la conexión con el espíritu, este más vuelve a su lugar. Lo mismo con las plantas. Cuando una planta se usa para escapar nomás, y esto te fragmenta de alguna forma,
el espíritu ya está, tu propio espíritu y el de la planta, así que no hay una buena relación en ese lugar. También otro punto que es necesario tener en cuenta es la dieta. La dieta y la integración son dos cosas para tener en cuenta en cuanto al uso de las plantas maestras, por sobre todo, y también de los yuyitos, ya voy a explicar por qué. Para el uso de las plantas medicinales y las plantas de poder, es necesario conocer cómo se usan, cuál es su espíritu, qué fuerza traen, para qué sirven y cuánto tiempo y de qué manera y cómo tengo que prepararme yo para entrar en contacto con el espíritu de esa planta o con alguna ceremonia o hacer alguna ingesta, ¿no?, de estas plantas. Entonces es muy necesario tener en cuenta el tema de la dieta. La verdadera transformación ocurre cuando guardamos silencio y respeto y cuando aplicamos lo aprendido en la vida cotidiana. Entonces, si tú usas de manera recreativa y luego no aplicas nada de lo que la planta te mostró, entonces no estás haciendo al final ningún trabajo tampoco. Y para poder aplicar todo esto, tenemos que pasar a algo que es muy interesante de tener en cuenta del chamán que te acompañe en cuanto a las plantas de poder como ayahuasca y peyote, también cannabis, porque también hay ceremonias de cannabis, y tener en cuenta de que ellos son guardianes y por algo están puestos ahí. Un guía puede ayudarnos a integrar el trabajo realizado, puede ayudarnos a integrar las visiones, porque es mucho lo que se mueve cuando haces una ceremonia. Ahora voy a profundizar un poco en cómo funciona ayahuasca, cómo funciona peyote, cómo funciona cannabis, que ya conté un poquito igual, pero entender que luego hay un proceso a asentar, poder hacerle preguntas a alguien que esté dispuesto a acompañarnos. Es necesario también poder integrar y que sepas que el trabajo es un 50-50. La medicina, ya sea ayahuasca, jicuri, rapé, cannabis, te van a mostrar solo un 50% de lo que debes integrar. El resto te corresponde a vos en el día a día. Esta es la parte donde vamos a entrar profundamente, donde cuando ya hiciste un camino con la medicina, es necesario también que sepas que luego te toca seguir siendo humano. Pero si naciste siendo un humano común y corriente y normal, en la Tierra tus desafíos están ahí. Porque a veces hay un peligro de perdernos. Cuando estás haciendo un uso desmedido de la planta y siempre quieres estar ahí. Porque las plantas de poder tienen esto de mostrarte lo que sucede entre el cielo y la tierra, en el cuerpo, las sensaciones tan hermosas que se producen cuando estás conectado a Dios. Pero queremos quedarnos muchas veces ahí y no se trata de eso. Se trata de hacer el trabajo una vez y luego integrarlo profundamente. Integrarlo en el día a día, siendo humana, yendo a hacer las compras, vendiendo tus productos, yendo a trabajar, en tu relación de pareja, con tu comunidad, con tus vecinos, con lo que sea, pero volviendo a la vida humana, porque si no, el uso desmedido, aunque lo hagas también con respeto, con ceremonias, con chamanes, si continúas yendo por el resto de tu vida, pero no haces tu labor humano, entonces realmente puedes vivir en una nebulosa también. Así que ese es un punto ahí que va dirigido a las personas que ya conocen este camino y están sumergidos. Ahora vamos a la parte donde nos introducimos de qué es ayahuasca y cómo funciona, qué es peyote y cómo funciona, qué es cannabis y cómo funciona. De tabaco ya hablé un poquito, ya sabemos más o menos cómo funciona. Ayahuasca, gente, la abuelita, madrecita, y peyote son dos plantas ancestrales. Estamos ya hablando de medicinas arqueológicas, de tecnologías del espíritu que han sido custodiados por pueblos originarios durante todo el proceso de transición de pérdida de la conciencia en la humanidad. Estas plantas fueron puestas ahí exactamente para que en los tiempos necesarios todos los seres humanos puedan acceder a ellas y reconectarse a la voz del alma y del espíritu, recordar.
Entonces, mucha gente hoy en día accede a ellas y recuerda, son conectores de alma. Pueblos originarios, ya sea del Amazonas, selva tropical, ahí nace la ayahuasca. Sin embargo, el peyote nace del desierto de México. Desde miles de años que están estas plantas ahí puestas al servicio de la humanidad. Son espíritus. Y vos dirías, ¿cómo descubrió la gente, no? Porque escucharon la voz del espíritu. Y así fue que realmente entendieron para qué sirven las plantas. La ayahuasca, nacida en la profundidad de la selva, no es una droga recreativa. Es una combinación sagrada entre una liana y una hoja. Y al unirse, lo que genera esta planta es que activa un portal en nuestra psique. Esta combinación se llaman Yagube Mariri o Chacruna y Mariri. Son las dos plantas que activan portales en nuestra psique que nos ayudan a acceder a la conciencia, a poder, la planta entra en vos y te escanea completamente, te comienza a revelar y a mostrar cosas. Los pueblos originarios la llaman la soga de los muertos, la que rescata al alma. Pero no porque te quite la vida, sino porque de alguna forma te permite morir en vida a tu ego. Te obliga a mirar tus sombras, las más oscuras, tus traumas, y aquellos que están reprimidos, tus miedos ocultos. No lo hace para lastimarte, lo hace para que te mires de frente a todo eso que no tienes resuelto y que lo guardaste ahí en el cajón del inconsciente para más tarde. Para que los llores, para que los perdones y para que una vez vistos los dejes ir. Y ahí pegas un salto en tu vida, en tu conciencia. Pero ¿sabes qué pasa? Que a la gente le da mucho miedo entrar ahí. Pero ¿sabes qué? De todos modos, si no entras en vida, lo haces después de morir. Después de morir, lo que llamamos el limbo, hay una revisión, el purgatorio y tal, y tienes que verlo. Hay un momento en el que tu alma lo tiene que ver. Si lo puedes hacer en vida, mucho mejor porque pegas un salto gigante en tu existencia. Así que las plantas, no estamos hablando de cualquier cosa con las plantas maestras y las plantas de poder. Están puestas ahí realmente para la evolución humana. Y algo que yo creo muy personalmente es de que cada alma pactó con las plantas sagradas. Yo en esta vida voy a hacer un trabajo con vos y nos vemos allá. Cruzando el continente hacia el norte de América, en el desierto encontramos al jicuri, cariñosamente conocido como peyote, el abuelo medicina. Mientras la selva es densa y te sumerge en visiones ancestrales, entre recovecos, lianas, hojas, plantas, animales de poder, onzas pintadas, araras, el peyote nos enseña desde el corazón. Te sumerge en visiones abstractas. Como el desierto es amplio, te obliga a mirar tus sombras más oscuras, aquellos traumas, pero con una claridad distinta. Limpia los pensamientos, trae una claridad y una certeza y te conecta con tus ancestros, con el propósito de tu vida y con el valor de la resistencia. Algo que me parece muy importante de saber es que estamos hablando de plantas que tienen una jerarquía cuando hablamos de este tipo de plantas como ayahuasca o peyote, cannabis. Pero por sobre todo ayahuasca y peyote y tabaco son plantas que son abuelas, no son cualquier planta. En la ancestralidad del alma verde de nuestro planeta, en la ancestralidad de las plantas, son plantas como nosotros tenemos abuelos, ¿no? Que saben, como los nativos tienen abuelos y los abuelos son los que guían porque tienen más conocimientos, porque saben, te acompañan. Así mismo funcionan los espíritus de estas plantas, como sería ayahuasca, que es una gran abuelita, que te abraza, que te envuelve, que te acompaña con amor. Pero siempre sos vos quien marca el ritmo, con qué intención vas a la ceremonia. Lo mismo con cannabis. Cannabis no es una abuela en el reino ancestral de las plantas, pero
Si tú vas a consagrar alguna de estas medicinas, le pones tu intención. No te dejas guiar nomás por nada, si no te van a llevar a cualquier lado, porque las plantas tienen ese poder. Tú pones la intención y tú le dices qué. Hay un momento en el que la planta te puede preguntar, ¿estás lista para transformarte? Una transformación de tu personalidad y de tu ego quizás sea algo muy fuerte. Entonces tú le dices no. O tú le dices sí. Y quizá la planta te diga, ¿quieres ir más profundo a sanar esto? Te muestra el trauma, le dices sí y te lleva. ¿Quieres trabajar tu abundancia y tu economía? Entonces le pides tu intención. En algunas ceremonias de las que yo he participado, previamente se trabaja con los 4 elementos y al abuelo fuego te pones enfrente y le dices tu intención con un ramito de hierbas en tus manos, que pueden ser lavanda, romero, ruda, lo que quieras. Se lo ofrendas al abuelo fuego y le dices yo soy, le cuentas quién sos. Mi espíritu es tal y me llamo Vanessa, soy de tal linaje, mi madre es tal, mi padre es tal y vengo de tal lugar y hoy, ¿por qué estoy aquí en esta ceremonia? Vengo con esta intención de sanar tal cosa. Hablas con el corazón y ahí es donde los espíritus te escuchan y eres orientada y guiada, no estás perdiéndote al aire. Lo mismo con cannabis, aunque no vayas a una ceremonia y lo uses en tu casa, lo haces desde este lugar. También intencionando, quiero ver esto, quiero que me muestres esto sí quiero y esto no quiero. Lo intencionas y luego te predispones. No te pones a hacer 1000 cosas en ese momento, te predispones en estado receptivo, de silencio, de calma, de quietud. Y ahí conectas con lo que te tiene que mostrar el espíritu de la planta. Consumir estas plantas en una fiesta por curiosidad turística o buscando un viaje visual para evadir la realidad es una falta de respeto que puede fragmentar tu salud mental. El uso desmedido sin contención de estas plantas no te eleva, te pierde. Al entrar al templo de estas medicinas se necesita un propósito claro, un rezo, un altar y por sobre todo una guía legítima, como ya he dicho antes, un chamán, un curandero, un facilitador experimentado o experimentada, ¿no? Que sepa sostener el espacio energético cuando tu mente se rompa para volver a armarse. Entonces siempre es necesario alguien de buen rezo y de rezo real, como por ejemplo con el jicuri, siempre con el peyote, hay personas preparadas que desde el campo espiritual, es decir, la espiritualidad les da el poder y les dicen y les preparan durante toda la vida para que sean los curanderos, para que sean los chamanes que sirven la medicina, porque saben rezar, porque saben mirar al cielo, porque saben decir las palabras exactas que en vibración evocan y abren el portal del rezo al cielo y eres visto por el cielo desde ese lugar. Y esas personas saben cómo delimitar el campo energético para que cualquier energía densa no entre. Entonces estamos hablando de palabras mayores cuando mencionamos de que es necesario tener en cuenta también la presencia del chamán para integrar también tus anécdotas. Luego puede ser que te hayas enfrentado con algo que estuviste luchando durante todo el trabajo y el chamán te ve y te cuenta qué es lo que te sucedió en realidad. En mi primer ceremonia, cuando yo fui la primera vez, no fue con peyote, fue con ayahuasca, hace mucho tiempo. En esa primer ceremonia recuerdo que realmente me encontré con un verdadero guardián, que era del Putumayo, un verdadero guardián que conocía la medicina de verdad y que lo hacía con un rezo verdadero, no rezo del ego, sino del espíritu, conociendo la planta desde sus 4 años. Este chamán conocía el camino con la medicina. Cuando la medicina entra a tu cuerpo te escanea y de repente si tienes algún centro que está desalineado te lleva para abajo, se te dobla la columna, te cuesta pararte, te cuesta sostenerte, estás como en posturas que no van. Entonces tienes que permitir el movimiento, tienes que permitirte como liberar y sacar, tienes que interactuar, preguntar. Háblale a la planta, pregúntale. No te dejes como así tonto de que te lleve para aquí y para allá, no, pregunta, ¿qué es esto? Abuelita, ¿qué es esta visión? ¿Qué son estas geometrías? Y ahí te llega la conciencia y la claridad, ella te responde. En esta ceremonia con este taita del Putumayo, el cuerpo se me doblaba y él estaba ahí parado con todas sus plumas, ¿no? Las plumas
evocan a la intuición y a la percepción alta, a la visión del águila, ¿no? Porque los animales tienen esta alta percepción. Por ejemplo, yo tengo una perrita que ella huele a kilómetros y es por sus pelos, ¿no? Entonces los chamanes hacen lo mismo, se ponen todas esas plumas, todas esas cosas para activar su alta percepción desde la intuición salvaje y animal que guardamos en nuestro interior, colaborándose por el reino animal. Entonces por eso llevan plumas, sobre todo plumas porque la vista tiene que ser aérea, tienes que ver desde arriba lo que está sucediendo, ¿no? El chamán estaba ahí en su lugarcito, él tranquilo, sentado, todo el mundo en su proceso, el fueguito encendido, los cofanes cantando, y el cuerpo se me doblaba, ¿no? Y no entendía porque era como algo que me tiraba para abajo. De repente el chamán se levantó enorme, todo plumas, plumas por aquí y por allá. Se acercó a mí, no tan cerca. Tenía un abanico de plumas y hizo... Y mi cuerpo hizo... Y volví a mi postura. Hubo una limpieza en mi campo energético y pude restablecerme. Entonces, eso es lo que sucede con la guía de un buen chamán. Y luego puedes contarle al día siguiente, mira, vi esto. Les voy a contar una experiencia más, una anécdota que les voy a traer aquí del alma verde de nuestro planeta y de las plantas maestras, que son abuelas ancestrales, con jerarquía de poder y autoridad para sanarnos profundamente. Ayahuasca te muestra desde lo profundo de la tierra. El peyote te muestra desde arriba. Te da claridad mental, te hace tener conexiones tremendas a nivel mental, claridad. Lo ves todo desde una visión muy amplia, pero te ayuda a entender desde las raíces, desde abajo, desde lo profundo. Con ayahuasca tuve un trabajo muy profundo después de que había fallecido mi madre. Y yo fui al encuentro con la abuelita y mi madre se apareció en un momento, o más bien yo me aparecí en un lugar donde estaba el espíritu de mi madre. Todavía se encontraba en un espacio atemporal, para ese espacio no hay tiempo, para nosotros sí, pero para ese espacio del alma no. Ingresé a ese lugar, me la encontré y ella estaba todavía en su limbo, no pudiendo liberarse de algunas grandes cargas que llevaba internamente. Y yo llegué, después de estar haciendo todo un trabajo entre el cosmos, la visión del cosmos, el propósito de mi existencia, todo mi linaje, toda mi vida, todo completo, viendo hasta mis raíces, estar viendo la luz, liberando el cuerpo, estar conectando profundamente con el alma y con el propósito de las medicinas y del espíritu en todo lo que nos rodea, bajo a ese espacio donde se encontraba en mis raíces mi madre. Entonces voy hasta allá y me encontré con ella porque ella es parte de mí, es parte de mis células, por eso me llevaron hasta ahí. Nadie puede hacer esto por nadie, porque cada uno en su camino individual debe encontrar su propia luz, su propia calma, su propia conexión, su propia elevación. Pero en el caso preciso de mi madre había una conexión, porque ella y yo hemos sido una y seremos una eternamente. Entonces yo he estado en su útero, ella ha estado en mí, sigue estando en mí, sigue viva en mí, aunque su alma ya haya trascendido el cuerpo humano, ella sigue viviendo en mis células. Entonces esa liberación no era solo para ella, era para mí y más. Entonces ingresé ahí y pude llevar un paño frío, pude llevar amor, pude llevar abrazo y esa luz del alma que estaba viendo con mi trabajo con la medicina. Eso produjo un salto cuántico enorme. Y salto cuántico le llamo a esto. Hay un círculo que tenemos que trazar, ¿no? Y vamos ascendiendo en espiral. Con las medicinas, en lugar de hacer todo el círculo, ella te muestra tus sombras que no has visto durante todo este tramo del círculo hasta aquí. De aquí pasas aquí, cuando haces el trabajo. Y eso fue lo que hice en la experiencia con mi madre.
Ella debía todavía atravesar un círculo grande con todo eso que no pudo terminar de desarrollar y soltar y liberar en esta vida. Y yo fui y lo hicimos juntas. Por supuesto, luego de eso yo tuve una limpieza profunda, que era limpiar, llorar, sanar, pasar por el cuerpo, todo eso, llorar todo lo no llorado y liberarlo. Por eso hablo de que es importante también tener en cuenta el asentar el trabajo y darse tiempo, porque lo que se mueve es profundo. Esa es una de mis experiencias y que realmente son muy sanadoras y trascendentales. Son casi imperceptibles, por eso es que la gente duda mucho de esto y se permite dudar. Así que eso, contarles respecto a mi experiencia y cómo integrar las anécdotas. Nunca dudes de que sí es necesario que te acompañe alguien. Por supuesto, cuando ya tienes un largo camino recorrido con las medicinas, te puedes acompañar tú mismo porque tu espíritu va adquiriendo esas informaciones. Pero tarde o temprano tienes que seguir en la línea de buscar un pilar que esté bien anclado y bien conectado para testearte, porque necesitas ver si realmente sigues conectado o es solo la nebulosa de tu mente que cree que está conectada por tantas repeticiones con la medicina, pero tal vez en algún momento ya te quedaste en la nebulosa y no te enteraste. Entonces, por más que tengas un largo camino recorrido con las medicinas, si no naciste siendo chamán o si no naciste en una comunidad de los verdaderos guardianes de estas medicinas sagradas en la tierra, entonces mi recomendación personal, pero esta es mi recomendación, tómalo si te resuena y si no, déjalo, es de que siempre vuelvas, ya sea cada tanto, a un espacio donde alguien pueda guiarte y alinearte nuevamente, o haz tus propios descansos humanos, vive la vida normal, no repitas tanta medicina, porque eso también te hace perder. Y les voy a compartir algo que en mi percepción personal me llegó, y esto ya es para ir yendo al cierre. Les voy a compartir esta parte y luego vamos a la lectura. En mi percepción personal, yo fui descubriendo que con las medicinas se abre el campo, se abre el tubo de luz que somos y nos llenamos completamente de luz, de conciencia, ¿no? Es como si pusiéramos una linterna y estuviera iluminando todo lo que antes no veíamos. Del inconsciente, de nuestras creencias, cuando vas a una ceremonia y dices, es que es verdad lo que yo creía de la divinidad. Antes lo veía como con el velo y ahora lo veo y cómo dudé tanto tiempo de esto, ¿no? Sin embargo, cuando tu campo se abre, si no hay una protección energética, como las polillas, ¿no? Prendes una luz de noche y van a esa luz, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo mismo pasa en el plano astral. Si abres tu campo de luz de manera enorme, van a asomarse curiosos e incluso seres que necesiten luz. Entonces debes ser consciente de que si haces este tipo de trabajos, también tienes que ponerte al servicio para liberar, para sanar, y tienes que tener altas dosis de compasión y alguna herramienta que te colabore a estar conectado de forma bien enraizado aquí en el presente. Por eso, si llegas a hacer trabajos con la medicina, las plantas ancestrales y las plantas de poder, es necesario que sepas que también debes tener tus chakras muy bien alineados. Principalmente el chakra raíz y el chakra sexual. Es muy necesario tenerlos súper alineados en coherencia en tu día a día. Debes tenerte bien sostenido en una práctica diaria de coherencia. Porque si no estás bien enraizado, tus chakras superiores van a abrirse y te van a llevar como si fueras un globo perdiendo aire por todos lados y allí te pierdes. Pero si tú estás bien enraizado en una práctica diaria, en una conexión real y reconoces para qué has venido aquí en la Tierra, no te pierdes en la estratosfera. Te fijas en todo, integras todo, pero continúas a lo que viniste, porque por algo estás aquí en la Tierra. Entonces, si tienes chakras desalineados, fíjate muy bien a dónde vas. Por un lado, esa es una de mis observaciones. También esto le sumo un poquito a esto de que es necesario también que el campo esté sellado y protegido por alguien que tenga poder en su rezo.
¿sí? Hay que cerrar el campo, hay que delimitar el campo. Puedes poner velitas, hasta dónde puede ingresar energía, hasta qué parte, bueno. O ir bien con alguien que sabe, ¿sí? Por otro lado, también algo que yo quería traer es que he visto que suele suceder que personas que reinciden y reinciden y reinciden con la medicina, personas hermosas, maravillosas, de almas alucinantes aquí en la Tierra, músicos, seres con unas habilidades tremendas del plano espiritual, las encuentro en el mundo de la medicina, y con el tiempo me doy cuenta que cuando hacen el uso desmedido, me ha sucedido a mí también, se empieza a bloquear el plexo solar. Nuestro plexo solar está aquí, en todo este centro, hasta un poco del abdomen, todo eso es el plexo solar y es por donde conectamos en nuestras relaciones con otras personas, son nuestras interacciones. Pero cuando utilizas mucho tiempo de forma desmedida la medicina y no controlas, no haces con los cuidados necesarios y no vuelves a tu vida regular sin medicinas, entonces comienzas a generar una dependencia y muchas veces ese plexo solar puede quedar intervenido. Queda intervenido, entonces de alguna forma se produce lo mismo que cuando usas cannabis en exceso. Te cierras, ya no quieres relacionarte, ya no eres tú con naturalidad. Si hay personas que no están en el mismo camino que tú, ya no quieres hablar con ellas, ya no quieres relacionarte con ellas. Te baja la autoestima. No eres natural, necesitas sí o sí de un rapeo o de una ceremonia para estar abierto y al final termina siendo lo mismo que las personas que toman alcohol para estar abiertas o las personas que usan cigarrillos o las personas que están en esos mundos. Entonces ahí es donde se cruza una línea muy finita entre la autodestrucción y la conexión con Dios. Así que esa es una de las percepciones que yo he detectado en personas que hacen usos recurrentes de la medicina, que son almas maravillosas, y digo, wow, está tomado, está intervenido en el plexo solar. Muchas veces la persona también siente rechazo hacia mí. ¿Por qué? La persona ni se da cuenta, solo siente el rechazo. ¿Por qué? Porque ahí dentro hay una energía que no le gusta que yo esté dándome cuenta que su plexo solar está intervenido, entonces se aleja. Y yo digo, bueno, yo también me alejo, porque hay que respetar los procesos de cada uno. Pero como estás en este vídeo, yo te comparto esto desde el lugar de mi experiencia para que pueda nutrir tu camino y tengas en cuenta de que estas son cosas que también suceden. Así que esas son algunas de las especificaciones que yo comparto para las personas que nunca han estado en este mundo de las medicinas y de las plantas ancestrales. Por favor, ten en cuenta de que las plantas tienen un espíritu, que no son drogas, que están ahí no simplemente para hacer drogas recreativas o no están puestas para eso. Ese es el mal uso. Si realmente hasta ahora todavía sigues juzgando estas plantas, que sepas que hoy no venimos a juzgar. En realidad hoy venimos a reconocer que el espíritu de estas plantas están puestas ahí de forma sagrada para el rescate del alma en tiempos necesarios. Entonces, asesórate bien y reconoce que realmente son plantas de rezo, plantas sagradas. Incluso aunque no las uses, puedes rezarles y pedirles que tienen autoridad en el plano espiritual y te ayudan a limpiar el camino para que te encuentres donde quieres estar. Yo sé que hay muchas personas que como no conocen y no entienden el mundo de las plantas, las juzgan. Yo tuve un camino en mi experiencia personal donde caí en el uso desmedido del tabaco cuando era más pequeña. Cuando comencé mi camino con el tabaco, no podía dejarlo, era como una especie de adicción que tenía. Lo usé por muchos años, no podía soltarlo, era difícil, había una relación tóxica, que por supuesto era una relación tóxica conmigo misma, hasta que un día me habló el espíritu del Zairi y me dijo, mira, yo soy el guardián de tu linaje ancestral hace muchos años. Mi bisabuela usaba tabaco, mi abuela usaba tabaco.
Es una planta que siempre estuvo ahí cerca, porque en mi origen el tabaco era una planta de rezo y de sanación, y yo por eso sentía un llamado profundo de conectar con el tabaco y yo peleándome con los cigarrillos. Me dijo el tabaco, ¿por qué no me usas de esta forma? Se me apareció el espíritu del Zairi en un río y me dijo, ¿por qué no me usas de esta forma? Aprovecha la pipa de tu bisabuela, tengo la pipa de mi bisabuela guardada, y comienza a rezar con ella. Y eso fue lo que hice y me cambió la vida. Y ahí aprendí que el humo del tabaco no se traga y nunca más volví a usar cigarrillos en mi vida. Industriales, mucho menos. Y esa es como una de mis experiencias que yo puedo compartir y tener en cuenta que, claro, nos produce acercamiento hacia lo sagrado, hacia lo divino, nos calma la ansiedad, nos devuelve a nuestro estado natural y eso es lo que buscamos, pero no queremos hacer el trabajo en el día a día sin ninguna ayuda de plantas, sin ninguna ayuda de nada. Entonces por eso caemos en el acto destructivo e inconsciente por ignorancia. Pero ese no es motivo para cerrarnos y desconocer lo que realmente las plantas sagradas tienen para ofrecernos. Ellas están puestas ahí por algo mucho más profundo, gente. Entonces no juzgues como droga o drogadictos o lo que sea porque no sabes. Primero infórmate y conoce. Si eres una persona que desconoce, por favor, ten en cuenta esto. Por otro lado, si eres una persona que vas a sumergirte en el mundo de las plantas medicinales, de las plantas maestras, conoce primero bien cada espíritu y sigue los protocolos de respeto y de cuidado y nunca asistas a estos lugares sin la guía de alguien que realmente esté experimentado y sea un verdadero guardián nativo de estas plantas ancestrales. Toma en cuenta, la dieta es muy importante. ¿Por qué? Porque si vas a ir a una ceremonia, y por ejemplo, por lo general, una de las reglas de las dietas es no comas carne. No es por cualquier cosa que te dicen que no comas carne. Te dicen que no comas carne porque cuando tú vas al encuentro con la planta escanea todo tu cuerpo de abajo para arriba, lo escanea. Todas las energías disruptivas que están ahí te las muestra como sombra. Si tú tienes la energía de un animal muerto que a su vez sufrió una desencarnación traumática, vas a tener que liberar el espíritu de ese animal que estás digiriendo en tu cuerpo también, porque eso está dentro de tu campo energético. Si tú has mantenido contacto íntimo con tu pareja, también vas a trabajar lo de su campo energético, sus creencias y su energía. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta lo de la dieta, porque si quieres realmente llegar a trabajarte solo a ti, a tu linaje, a lo que te corresponde en el alma, límpiate antes una semana, cuida tus pensamientos, qué vídeos estás viendo, qué estás mirando, mantente en calma, tus pensamientos en calma, estados de meditación, música tranquila, no salgas del trabajo corriendo y vayas a una ceremonia de ayahuasca en el bus, después de haber estado en un montón de lugares. Cuida tu energía y prepárate y tómalo como algo sagrado si es la primera vez que vas a ir. Y trata de tener muy en cuenta la presencia de un chamán, una chamana, alguien que sepa guiarte y orientarte desde adentro, alguien que conozca el funcionamiento de la planta y que pueda orientarte. Por último, para las personas que están hace mucho tiempo, si sos una de esas personas que ya conoce los caminos de la planta, de la medicina, de las ceremonias, ya has ido a una, otra, mil. Hoy en día están de moda también los honguitos, los niños santos, algo así. Yo no hablo de ellos porque sé que deben tener su medicina, pero desconozco. Entonces, como no me he inducido en el mundo de los hongos, no podría contarte nada. Sé que estuvieron de moda, sé que es de microdosis por aquí y por allá. No sé el uso, entonces por eso en este video no hablamos de ellos. Pero si sos de las personas que asiste constantemente a ceremonias, por favor ten en cuenta esto que sucede cuando lo haces de manera recurrente, cuando no vuelves a lo que has venido aquí a la Tierra, que es a ser una humana simple, común y corriente, sin tener que viajar todo el tiempo a la estratosfera. Trata de mantener tu verdadera conexión con Dios desde adentro. Lo importante es activar lo que vos tenés adentro, tu Dios de adentro, con prácticas, con conexiones diarias, con calma, con serenidad, con meditaciones y hacer lo que te corresponde hacer,
ser parte de tu comunidad, de lo que te rodea, de estar con tu familia, de alimentarte mejor. Entonces llevar en práctica realmente sin tener que hacer un uso constante de la medicina, porque allí entras en una nebulosa que de trasfondo te deja todo como borroso y no ves la claridad real de las cosas. Entonces, por favor, ten en cuenta esto, de que es necesario, sí, hazlo para un trabajo concreto, pero vuelve a esta realidad. Porque por algo estás aquí, si no estarías en el plano de la divinidad y listo, en la espiritualidad y chao. Pero estás aquí como humano. Entonces, también lo que podría recomendarte es que tengas muy en cuenta esto que mencionaba, de que se interviene muchas veces el plexo solar cuando haces ese uso desmedido y luego ya no puedes relacionarte con personas de tu entorno, ya no puedes ser parte de tu comunidad. Entonces, por eso es necesario encontrar un equilibrio justo siempre, no te pierdas. Y también, si abres un portal de trabajo, por ejemplo, quiero trabajar la abundancia en mi vida, ve a trabajar la abundancia en tu vida. 50% te va a mostrar la medicina y el otro 50% llévalo a la práctica en el día a día. Pero si no lo haces y vuelves, vas rejuntando portales y tienes 1000 portales abiertos que fuiste a intencionar con las medicinas y al final no los tomaste en cuenta. Así que, gente, esa sería mi recomendación para las personas que están ahí ya metidas en el mundo de la medicina, que ya conocen, pero esa es mi recomendación, como ya dije antes, personal y mi reflexión interna, de mi visión, de lo que yo he visto desde mi experiencia. Entonces, tómalo si te resuena, si no, déjalo de lado y continuamos. Bueno, muchas gracias por estar viendo este video. Por favor, dale un like, un me gusta si estás mirando hasta acá, que ya estamos bastante avanzados. Voy a ir a la última parte del video, que es la lectura, para luego ir cerrando. Probablemente el siguiente grupo de humanos que encuentren su camino hacia un nivel superior es el de aquellos que tomaron sustancias psicodélicas. Las sustancias psicodélicas han sido usadas alrededor de todo el mundo y a través de la historia por casi todas las culturas religiosas. Hasta donde sé, las sustancias psicodélicas no son drogas en sentido estricto. Estas son diferentes a las drogas de placer como el opio o la heroína o el crack o sustancias similares. No hay comparación con las plantas que estamos hablando y todo esto que acabo de mencionar, por favor. Estas últimas mencionadas, las cuales realmente son lo opuesto a los psicodélicos. Las drogas de placer tienden a realzar nuestros centros inferiores, a que te sientas bien, pero estas te atrapan en esos centros inferiores. Gurdjieff dijo que en términos del sendero espiritual, por ejemplo, la droga, que es un polvo blanco industrial conocido, fue la peor droga de todas. No estoy juzgando a nadie por eso, pero fue la opinión de Gurdjieff acerca de esta droga, porque causa un delirio particular e incrementa la sensación de ego. Esta dirige a las personas en las direcciones opuestas a las que normalmente lleva al camino de la espiritualidad. Las sustancias psicodélicas hacen algo muy diferente. Por lo general no producen adicción física como las drogas de placer. Los incas usaban el cactus de San Pedro mezclado con un pequeño trozo de hoja de coca. La hoja de coca es completamente diferente a la del polvo blanco conocido. Algunos de los nativos americanos, los indios, usaron un psicodélico llamado peyote, el cual para ellos es legal, ya que es parte de su religión. Alrededor de todas las paredes de Egipto, en cerca de 200 sitios, encontrarás imágenes del hongo Amanita muscaria. Es un hongo grande blanco con puntos rojos. Al menos un libro ha sido escrito sobre este tema. El libro se llama The Sacred Mushroom, de Andrija Puharich. En los Estados Unidos, en la década de los 60, el LSD llevó a la gente a través de esta puerta hacia los chakras superiores, específicamente el LSD 25. Más de 20 millones de americanos tomaron LSD 25 y fueron arrojados a los centros o chakras superiores, y la mayoría de ellos estuvieron totalmente fuera de control sin ninguna iniciación. Las culturas antiguas hicieron preparaciones muy significativas antes de que se usaran esta clase de sustancias psicodélicas, pero no hubo ninguna preparación para la mayoría de estos americanos en los 60.
y hubo grandes cantidades de víctimas que fueron prácticamente arrojados a sus chakras superiores, es decir, a la conciencia con Dios, a verlo todo desde arriba, y no estaban preparados. Por eso hablo de la importancia de estar anclados en la tierra con el chakra raíz y con el chakra sexual, los primeros dos chakras bien enraizados en coherencia en nuestro día a día para poder acceder a la información de los planos superiores. Fueron prácticamente arrojados a los chakras superiores. En la mayoría de los casos aterrizaron en el corazón, tuvieron un gran sentido de expansión y de llegar a ser amor y todo en la creación. Sin embargo, podrían haber aterrizado en el quinto chakra de las corrientes de sonido si hubieran comenzado sus experiencias con música, si hubieran hecho un altar, si hubieran encendido una vela, si hubieran hecho el rezo debido, no habría nada que pudiera pararlos. La música automáticamente nos conduce hacia el quinto chakra. Muchas veces ese fue el caso. El quinto chakra es una experiencia totalmente diferente del chakra corazón, así como el chakra sexual es extremadamente del chakra de la supervivencia. Si la persona que está experimentando fue lo suficientemente lejos para alcanzar al sexto chakra, la visión, la conexión más profunda, la que ve más allá de los ojos humanos, esa persona habría encontrado geometrías sagradas, la que creó el universo, aquí, la flor de la vida. Habría tenido grandes e increíbles experiencias geométricas donde todo en la vida parece geometría. Te das cuenta que al final todo son códigos geométricos. Muy pocas personas han podido encontrar su camino hacia el séptimo chakra, el cual es espiritual. A ese nivel hay realmente solo una preocupación: cómo encontrar el camino para ser uno con Dios, cómo encontrarse directamente con Dios. Ese es el único interés que una persona en ese centro tendría. Nuestro séptimo chakra está ubicado a unos centímetros arriba de nuestra coronilla, arriba de nuestra cabeza. Nada es más importante que conectar con Dios cuando abres tu séptimo chakra. Pero el problema con los psicodélicos es que la persona es siempre lanzada hacia abajo, a los centros inferiores y a la realidad de la tercera dimensión, es decir, a este plano. Te quedas aquí como anclado, perdido. Vas allá a la estratosfera, ves un montón de cosas, pero no estás anclado, no estás conectado. Por eso hablo de estar realmente enraizado, ¿no? Cuando la droga se extingue, te quedas ahí en la tercera dimensión de haber estado en esos planos, y ahí empieza la depresión, ahí empieza toda esa cosa que realmente te pierde de la conexión con el espíritu. Y eso ya hace que te hayas cambiado para siempre. El haber tenido esa experiencia te cambia para siempre. Si lo haces de forma sintética, igual accedes a la conexión con los planos superiores, pero sin preparación previa y sin cuidado. Entonces, usualmente continúas buscando un camino para regresar a esos mundos superiores, y generalmente no es por medio de los psicodélicos ya que puedas volver. La era psicodélica hizo de seguro una cosa permanente: abrió una puerta, abrió el medio paso para la conciencia en los Estados Unidos como país. Le dio a la gente una experiencia que les mostró que los mundos superiores realmente existen. Y desde entonces millones de estas personas han estado dedicando sus vidas a tratar de regresar a esos lugares sagrados superiores. Haciéndolo, están cambiando un país y al mundo. De alguna forma esto sucedió, pero hoy es necesario tomar conciencia, gente. Es necesario tener en cuenta y separar lo que es sagrado de lo que no, y saber que es necesaria una preparación previa para llegar a estos lugares. No se trata de ir así nomás porque así, porque puedes llegar a perderte. Puedes llegar a quedarte en recovecos enredados de los que no puedes salir. Realmente eso sucede si no tienes tus chakras alineados, si no tienes una conexión diaria y una guía, una orientación real de alguien que sepa. Dice este hombre: creo que el siguiente paso de la evolución vino acompañado por la gente que trata de imaginar cómo regresar a esos estados superiores de conciencia sin tener que acudir al uso de drogas o de espíritus de plantas sagradas. Eso le agrego yo. Tuvimos nuestros gurús, nuestros yogis, meditaciones, prácticas espirituales, experiencias religiosas, buscando siempre ese camino, ¿no? Siempre nos vamos recostando en algo externo, siempre nos anclamos en algo de afuera que nos muestra lo que en realidad tenemos dentro, pero ahí está la trampa, porque empezamos a
dudar de lo que realmente somos, de lo que tenemos dentro. Al final de la década de los 60, fuimos preparados por muchos maestros espirituales. Hay toda clase de meditaciones, senderos espirituales, que te van a llevar hacia un lugar lo suficientemente calmado para encontrar la puerta e ir hacia esa pared. Un camino no es mejor que el otro. La preocupación es solamente acerca de cuál de todos te va a servir a vos y de que estés conectado internamente con vos mismo. Eventualmente, después de que has estado residiendo en los chakras del 4 al 7 y los has dominado, llegas a otra pared la cual está a 90 grados de aquella que está más abajo. Los obstáculos que debes superar para llegar a través de la pared superior son diferentes y engañosos, pero puedes encontrar su camino a través de ella. Puedes realmente trascender este mundo tridimensional y pasar al siguiente, al cual toda vida aquí en la Tierra llegará algún día. Mueres aquí y naces en algún otro lugar. Dejas este lugar y entras a un nuevo espacio. El espíritu es eterno y siempre lo ha sido. Con esto creo que ya hemos desarrollado bastante acerca de plantas sagradas, plantas maestras. Doy gracias a todas las personas que en este camino se están buscando a sí mismas, que están buscando la conexión con Dios, que van abriendo sus chakras, porque yo sé que muchas veces cuando nos sumergimos en este trabajo, estamos haciendo también un trabajo por la humanidad, haciendo un trabajo que no es para menos todo lo que significa, porque te lleva a que realmente reconectes con espíritu, vas limpiando tu canal. Cuanto más personas lo hacen, cuanto más personas recuerdan, cuanto más personas vamos generando una masa crítica y esto va despertando al inconsciente colectivo de la humanidad. Decidimos dejar de ser seres durmientes, sin conciencia, que solo juzgan lo que no conocen. Por eso decidí hacer este video, por eso este llamado. Si vas a este camino, por favor, hazlo con respeto y con cuidado. Si ya estás en este camino, no te olvides de que eres una humana, un humano. Si no conoces este camino, míralo con respeto. Las plantas sagradas medicinales o plantas de poder no es el único camino de reconexión al ser unificado o a la conciencia de Dios. Hoy en día existen permacultores, huerteros, personas que se trabajan a sí mismas, que integran de otras formas esta conexión con Dios, músicos, rezadores, pedagogas, familias que eligen vivir distinto y están ayudando a reconstruir la energía original de este planeta. Gracias por ser parte de este video. Gracias por darle un me gusta, por valorarlo, por dejarme un comentario y por suscribirte al canal. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente en otro video.